¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a todos y a todas a esta nueva edición de Senado Noticias, resumen semanal. Vamos a estar revisando la información más destacada del trabajo de comisiones y también de la sala del Senado. Para comenzar, les vamos a contar que finalmente se logró acuerdo en el proyecto de escaños reservados para los pueblos originarios. Esto luego de varias negociaciones, sesiones que incluso se prolongaron hasta la madrugada. Se establecieron 17 cupos para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, que va a ser la encargada de redactar la nueva constitución para nuestro país. Y todo esto se logró luego de que se respaldara el informe de la comisión mixta. Los detalles los vemos en la nota. Unos días después del acuerdo en la comisión mixta, la reserva de escaños para pueblos originarios en la Convención Constitucional siguió dando que hablar. Y es que la petición de votación separada de uno de los cupos dejó a un afectado, el pueblo tribal afrodescendiente, que por falta de quórum para su aprobación no tendrá un asiento asegurado. Y aquí hemos escuchado a algunos y algunas que con facilidad en el lenguaje hablan de reconocimiento y de inclusión, pero en la práctica pusieron todo tipo de barreras para hacer efectivo el que nuestros pueblos estuviesen participando. En un acto discriminatorio impiden, quieranlo o no, que una de las cosmovisiones más ricas de nuestro país, como lo es la de los afrodescendientes chilenos, se encuentre con una presencia garantizada en la futura convención. ¿Cuánto daño nos hace el centralismo? Salvo la situación de los afrodescendientes, el resto del acuerdo se ratificó con la unanimidad, 41 votos con los que se despachó a ley la norma que establece 17 cupos dentro de los 155 convencionales constituyentes. La propuesta incluye la conformación de un padrón especial y un procedimiento para la autoidentificación de quienes se reconozcan como electores indígenas. Los escaños para pueblos originarios serán determinados por el CERVEL en los distritos con mayor proporción de personas indígenas según el último censo y se elegirán en una papeleta por cada etnia. La capacidad que han tenido los honorables diputados y senadores de ponerse de acuerdo y de no anteponer nada que no fuera efectivamente la voz de los pueblos indígenas nos ha permitido entregarle al país este acuerdo tan trascendental. Se han hecho muchos intentos en el pasado, pero ninguna había logrado ver la luz como esta. Efectivamente, aquí muchos se dieron, pero hubo quienes se dieron más que otros. Y cuando digo quienes se dieron, no estoy pensando necesariamente en la oposición. Además, esta norma histórica avanzará en la inclusión de personas en situación de discapacidad, puesto que se exigirá a las listas que presenten los partidos o pactos políticos una cuota mínima de participación de un 5% de discapacitados en el total de sus candidaturas. Estamos hablando de un porcentaje importante de la población que lentamente Chile ha ido incorporando en el ámbito laboral, educativo, etcétera. Pero seguimos dependiendo muchas veces más de la Teletón que de políticas públicas inclusivas. Tenemos una oportunidad nuevamente en la Convención Constitucional de generar un diálogo inclusivo. 7 escaños para representantes mapuche, 2 para los aymara y 1 para los rapanui, quechua, licanantay, diaguita, coya, cahuéscar, yagán y los changos. Todos estarán para escribir la nueva Carta Fundamental para nuestro país, en un proceso inédito y único en el mundo, donde además prevalecerá la paridad de género. Y avanzamos ahora con el trabajo de comisiones, porque luego de haber sido revisada por la Comisión de Constitución, la propuesta que nomina a Mario Carroza como nuevo ministro de la Corte Suprema quedó en condiciones de ser votada en la sala del Senado. Tenemos los detalles en el siguiente informe. Abogado de la Universidad de Chile, 69 años, académico y ministro de la Corte de Apelaciones de la capital, con una trayectoria judicial marcada por casos emblemáticos, Mayor Rolando Carroza Espinosa es el nominado por el presidente Sebastián Piñera para reemplazar en el máximo tribunal del país a Lamberto Cisternas, quien cumplió en marzo pasado el límite de 75 años de edad. La integridad que ha exhibido el ministro Mario Carroza en su trayectoria judicial, su compromiso con la justicia y con la debida aplicación de la ley, la ecuanimidad manifestada en sus fallos, el apego a la doctrina nacional e internacional de los derechos humanos, entre otros factores, lo hacen acreedor, a juicio de la Corte Suprema,
y también a juicio del presidente de la República para formar parte de nuestro más importante Tribunal de la República. La Comisión de Constitución del Senado recibió al candidato para escucharlo y considerar sus antecedentes para llegar a la Corte Suprema, proceso que también complementa la consulta ciudadana abierta en la web del Senado, donde cualquier persona puede dar cuenta de información que respalde u objete su nominación al cargo. Atribuyo con todas las fuerzas a las resoluciones en las cuales se reconocen los valores de una democracia participativa y también en aquellas que armonizan la normativa y jurisprudencia internacional de los derechos fundamentales con nuestro derecho interno y su correspondencia con los principios de inexcusabilidad y convencionalidad, lo cual creo que no puede pasar inadvertido para aquel magistrado que es parte de este poder del Estado. Siempre me he basado, sobre todo en que tengo una orientación humanista y muy racional, por lo tanto creo en la necesidad del diálogo, del debate, de la deliberación y de la participación. Mayo Carroza da cuenta de una trayectoria entre Cauquenes, Puente Alto, San Miguel y Santiago, rol en la Asociación de Magistrados y dentro del Poder Judicial como actuario, secretario fiscal, juez y ministro, aunque su nombre se vincula a causas de derechos humanos, especialmente por crímenes ocurridos en dictadura, la caravana de la muerte, la Operación Cóndor, el asesinato de Miguel Enríquez, del general Bachelet, la llamada Venda Sexy y el caso Quemados, también causas vinculadas a la muerte de Eduardo Frei Montalva, Pablo Neruda y Salvador Allende, ya en democracia, el caso Guzmán, incluida la extradición de Mauricio Hernández Norambuena desde Brasil, asoman como puntos relevantes en su currículo. El respeto por las libertades es algo que vengo sosteniendo y es lo mismo que sostuve en mi exposición. Se me fue dando en la medida que fue adquiriendo las experiencias. O sea, esto yo lo vi no solamente como un tema de los derechos humanos, como la violencia política, porque los derechos humanos no solamente dice relación con la violencia política, sino que de otros aspectos. Lo vi en el tema, como le señalaba, en la violencia intrafamiliar, en el maltrato infantil, después lo vi en los temas medioambientales, en los temas de probidad. Tras 2 jornadas, la Comisión de Constitución acordó por unanimidad que el candidato posee todos los requisitos para postular al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Solo deseo, y para fundamentar mi voto, que esas convicciones, esa fuerza se mantenga en la Corte Suprema, se mantenga en el máximo tribunal, porque creo que es mucho lo que tenemos que hacer. Creo que el ministro, su trayectoria lo avala, y su trayectoria también, su convicción, especialmente en cosas tan simbólicas como los derechos humanos, sea también un estandarte para poder, desde la Corte Suprema, mantener ese criterio. Creo que el Senado no puede, a raíz de esta facultad que nos entrega la Constitución, transgredir esa independencia del Poder Judicial, entrando a evaluar la idoneidad o no del postulante en mérito a si estamos o no estamos de acuerdo con sus fallos. Y por eso, presidente, más allá de mi opinión personal respecto de los fallos del ministro Carroza, creo que el ministro Carroza cumple con los requisitos y las condiciones necesarias para ser nombrado ministro de la Corte Suprema. La nominación de Mayo Carroza requiere de 29 votos favorables en la sala del Senado para su llegada a la Corte Suprema, una votación que debe tener lugar en una sesión especial para la cual hay plazo hasta fin de mes, dado que el límite del próximo 3 de enero cae domingo y el viernes 1 es feriado de Año Nuevo. Y continuamos con otras nominaciones, porque finalmente la Sala del Senado aprobó la propuesta del presidente de la República para nominar como integrantes del Consejo para la Transparencia a Natalia González y Bernardo Navarrete. ¿Cómo se dio el debate? Lo vemos a continuación. Fue el 9 de noviembre pasado cuando por el voto de mayoría la Comisión de Constitución rechazaba la nómina de candidatos para integrar el Consejo para la Transparencia con argumentos como estos. No hay un sesgo respecto de lo que voy a plantear. Yo creo que el Consejo para la Transparencia hoy día exige un alto estándar de transparencia. Y al menos en el caso de Natalia González, he señalado que ella expresamente ha señalado que no va a renunciar a libertad y desarrollo. Y creo que eso es no entender, no comprender. Yo no tengo inconveniente en el pensamiento que pueda tener ella, porque lo respeto y tiene derecho, pero integrar el Consejo de Transparencia no puede ser un canal de transmisión para ir a defender los intereses de ciertos sectores.
Proposición que se mantuvo en suspenso desde un mes de aquella sesión y hasta este jueves, porque la Sala del Senado ratificó a Bernardo Navarrete y Natalia González como nuevos consejeros en un debate cruzado por los cuestionamientos a la figura de la directora de Asuntos Jurídicos del Instituto Libertad y Desarrollo. No me parece razonable que se plantee en este Senado, que debiera ser esencia también de pluralismo, de respeto a la diversidad, el partir de la base de una mala fe porque el solo hecho de una persona tiene un pensamiento distinto. Yo eso lo lamento profundamente porque creo que es un problema grave si es que nosotros seguimos por esa senda para nuestra democracia. Con 34 votos favorables, 4 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la nómina propuesta por el Ejecutivo para llenar las vacantes que dejaron los ex consejeros Marcelo Drago y Jorge Jara Quemada y que mantenían desde octubre al Consejo para la Transparencia sin quórum para sesionar. Yo personalmente no conozco a la señora González, pero sí tengo un fuerte cuestionamiento con Libertad y Desarrollo, que digámoslo con todas sus letras, y todos sabemos que Libertad y Desarrollo es el principal lobista de las grandes empresas de nuestro país. La ley no establece incompatibilidad o dedicación exclusiva. Si nosotros creemos que eso es necesario, bueno, hay un proyecto de modificación a la Ley de Transparencia e Información Pública, hagamos ahí y exijamos, ¿no es cierto?, que los consejeros tengan dedicación exclusiva. Pero más allá de los nombres, hubo parlamentarios que hicieron el punto por la cultura del binominalismo en los nombramientos que requieren el acuerdo del Senado. Esperan que haya una diversidad de candidatos y de miradas nuevas en las próximas nominaciones. Como si la diversidad de Chile fueran las dos coaliciones políticas principales. Y la verdad es que la diversidad de Chile es mucho más allá. Hay mucha gente que espera y le gustaría participar, pero por distintas circunstancias no se les dan las condiciones ni se les da la pasada. Y por lo tanto me imagino que esto irá a ser materia más bien del proceso constituyente, de buscar mejores mecanismos. Despejadas todas las dudas, la abogada Natalia González y el académico Bernardo Navarrete pasarán a integrar el Consejo para la Transparencia por un periodo de 6 años. Y el proyecto que protege la libre elección para servicios de telecomunicaciones pasó a su segundo trámite constitucional luego de que la Sala del Senado respaldara esta iniciativa. ¿De qué se trata? Lo vemos en la nota. Un unánime respaldo dio la Sala del Senado para las mociones refundidas que apelan a proteger la libre elección de las personas sobre los servicios de TV, cable, internet o telefonía, renombrado como redes internas de telecomunicaciones, y que perfeccionan la actual ley en la materia. El proyecto fue respaldado en general y particular, pasando a segundo trámite a la Cámara de Diputados y Diputadas. Que el texto propuesto tiene por objeto subsanar los problemas que se fueron observando en la aplicación de la normativa que se perfecciona. Esto es la ley 18.168 General de Telecomunicaciones y la ley 20.808 que protege la libre elección de los servicios de cable, internet o telefonía. La idea es no quedar amarrado, ¿verdad?, usuarios de un determinado edificio a un solo prestador porque había un determinado precontrato definido. Si bien una ley sobre este tema fue promulgada hace varios años, especialmente quienes viven en comunidad no han podido ver cumplida a cabalidad la libertad de elección de proveedores, en parte por el rol de las inmobiliarias y los constructores. Por eso, ahora se propone exigirles contemplar en sus proyectos el velar por el derecho de los futuros ocupantes a tener una red interna de telecomunicaciones adecuada y no solo una capacidad necesaria como reza la ley actual. Y este es un tema de demanda social, es un proyecto que parece sencillo. Sí, es sencillo, porque permite efectivamente terminar con el amarre. El amarre. Hoy día hay un amarre de las viviendas de condominios sociales, la vivienda social, con una determinada empresa de telecomunicaciones, un proyecto que nos va a permitir generar la competencia necesaria, la posibilidad justamente de que los vecinos puedan optar por el mejor servicio. El proyecto que refunde mociones de senadores también pide garantizar la eficacia de la exigencia en la construcción de los ductos de red interna de telecomunicaciones y que los proyectos de viviendas sociales los contemplen sin costos adicionales. Poder tener un poliducto, un sistema a través del cual se puede contar con no con el monopolio de un proveedor de servicios de telecomunicaciones, pero también incorporar esto en el caso de las viviendas sociales, de los condominios sociales, no al precio de su subsidio, sino que en definitiva vienen contemplados en el proyecto en general, con lo cual no afecta el tamaño o la calidad de cada una de las casas.
Otro punto en el caso de los inmuebles colectivos o comunidades ya existentes con problemas es que se flexibiliza el uso de espacios comunes o incluso externos por parte de comunidades mientras exista acuerdo y solo mientras se brinde un servicio puntual. Todas propuestas que ahora serán revisadas en segundo trámite por la Cámara. Y en la Comisión de Salud se revisaron los cambios hechos al proyecto de electrodependientes en el segundo trámite constitucional, los que fueron respaldados. De esta forma, la iniciativa queda en condiciones de ser votada en la sala del Senado y a muy poquito de convertirse en ley de la República. Bueno, mire, aquí yo estoy con Lucas, que es el impulsor, mi motor para poder... el que me inspiró para empezar la lucha de los pacientes electrodependientes. La historia de Lucas, que padece síndrome de West, y la perseverancia de su madre Cindy instaló la discusión sobre la urgencia de velar por el bienestar de las personas electrodependientes. Ese es solo uno de los casos que motivaron la presentación de este proyecto de ley, que ya sortea la última etapa para convertirse en ley de la República. La ley Lucas pretende garantizar el acceso a la electricidad a todas las personas con alguna patología y hospitalización domiciliaria y que como parte de su tratamiento necesiten permanecer conectadas a algún aparato de uso médico para facilitar y posibilitar su alimentación, respiración y termorregulación. Según el MinSal, la doctora Daza había un catastro al año 2018 de 18.000 pacientes más o menos electrodependientes a nivel nacional. Eso es lo que ellos tenían como catastro. Tenían un crecimiento anual de 20%. Eso significa que al día de hoy podríamos estar sobrepasando los 22.000 pacientes electrodependientes a nivel nacional. El proyecto establece que las empresas de distribución eléctrica deberán mantener el suministro en aquellos hogares donde vivan personas electrodependientes e implementar todas las medidas necesarias y soluciones técnicas para aquello, considerando las necesidades de cada familia. Las empresas también deberán llevar un registro de los pacientes. Se mantiene el propósito y el fin que había sido aprobado en el trámite constitucional del Senado, pero más que referirnos a los pagos, lo que tienen que hacer las empresas es descontar los consumos de energía, más que de dinero, para evitar temas de que pudiesen existir sobreconsumos, superación de límites de invierno u otro tipo de medidas que podrían ir en contra de los beneficios de los intereses de la familia beneficiaria. La Comisión de Salud revisó y respaldó el texto final del proyecto en tercer trámite constitucional, que ahora deberá ser revisado en la sala del Senado antes de convertirse en ley de la República. Dada la importancia que tiene este proyecto, esto también hay que aprobarlo rápidamente. Y en homenaje va encima a Lucas, que tiene un tremendo corazón azul. Para que ojalá sea despachado dentro de este año. Creo que es un bonito regalo de Navidad para muchos, que ilumine un año que ha sido súper difícil. Me consta cómo en pandemia, además, con la crisis no solo sanitaria, sino que económica, para muchas familias ha sido mucho más complicado. Nosotros hemos pedido además, paralelamente, un catastro de aquellas personas que requieren justamente la energía eléctrica para mantenerse con vida. El proyecto de ley, tal como está contemplado, busca efectivamente dar una solución a aquellas personas que dependen su vida de tener conexión a la energía eléctrica, y espero que sea prontamente despachado por la sala del Senado. Iniciativa que esperan puedan concluir su tramitación este año y dar mayor tranquilidad a las familias que lo necesitan. Y en el trabajo de la sala durante esta semana también fueron respaldadas en general las dos iniciativas que protegen los neuroderechos. Ahora estas propuestas deberán continuar con su tramitación, en particular en la Comisión de Desafíos del Futuro. Que la integridad física y psíquica, la identidad individual y su libertad tengan una protección de rango constitucional es uno de los primeros pasos que se quiere dar en el Senado en la protección de los neuroderechos. La iniciativa, que tiene origen en la comunidad científica y se genera a partir de una presentación en el Congreso Futuro, busca consagrar que ninguna autoridad o individuo podrá aumentar, disminuir o perturbar la integridad de las personas sin su conocimiento. Estas neurotecnologías ya lograron avances que eran impensados. Por ejemplo, leer el cerebro, leer tus pensamientos, leer las emociones, leer el inconsciente, saber
¿Qué es lo que una persona tiene en su inconsciente sin que ella ni siquiera sepa? La ciencia avanza, avanza, avanza. Es fascinante. Puede ser motivo de grandes noticias, pero también hay que tener cuidado de darle un marco ético. Y lo que busca estos dos proyectos, que aprobados por unanimidad, es justamente darle ese marco ético. Por un lado, la reforma, por el otro, un proyecto de ley que se hace cargo de regular la protección de la privacidad de los datos neuronales, fomentar la concordancia entre el desarrollo de neurotecnologías e investigación médico-clínica con los principios éticos de la investigación científica y médica, y además de garantizar la información a los usuarios de neurotecnologías sobre sus potenciales consecuencias negativas y efectos secundarios. Un debate que se instala, que pretende que nuestro país se vuelva pionero en este tipo de normativas, hablando sobre la interfaz entre el cerebro y una computadora, la manipulación y la necesaria prohibición de este tipo de elementos que pudieran dañar psicológicamente a las personas su autonomía y libertad. Y como todas las tecnologías puede ser positiva o negativa, depende cómo se use, igual que la energía nuclear. Y esto puede ser algo que, por ejemplo, para una persona con Alzheimer le reponga sus emociones, sus recuerdos, a una persona con Parkinson, a una persona que tiene daño neuronal degenerativo, que tiene esquizofrenia, esto le puede reponer o le puede recablear y restablecer su salud mental. Sin lugar a dudas, esto nos pone en la vanguardia del pensamiento crítico a nivel mundial y como uno de los ordenamientos jurídicos pioneros en términos de establecer nuevas garantías de derechos humanos que surgen del concepto mismo de la dignidad de la persona humana. Ambas iniciativas fueron respaldadas por el Senado en su idea de legislar y volverán a la Comisión de Desafíos del Futuro para iniciar su trámite en particular. La ley apícola en agricultura y lo que queda aún pendiente también para el proyecto de copropiedad inmobiliaria son parte de los temas que se han trabajado en comisiones durante esta semana y que ampliamos en el siguiente bloque legislativo. Anticipando algunos de los puntos que serán debatidos en comisión mixta y con la convicción de enviar el texto a la sala la próxima semana, la Comisión de Vivienda siguió votando indicaciones de la esperada ley de copropiedad inmobiliaria. Los senadores respaldaron que los condominios de viviendas sociales postulen a programas de mejoramiento, aunque tras la mesa técnica persisten dudas por los plazos en torno a los reglamentos. Además, será un requerimiento al MIMBU relacionado con la disponibilidad de terrenos. Presidente, con eso entonces quedaría solamente sin analizar las modificaciones de fondo, más los temas que quedaron pendientes ahora que se resolverían la próxima sesión, si entiendo bien, señor presidente. Así es, partiendo por ella. Perfecto. Resignados y por qué no algo molestos, una semana más esperará la Comisión de Agricultura antes de votar y ojalá despachar el proyecto de ley apícola, una legislación inédita que pretende sentar bases sobre transhumancia, es decir, el transporte de colmenas, el rol de la polinización de las abejas y el fomento del rubro además de la calidad sanitaria de la miel. Sin embargo, la petición para conseguir gradualidad en puntos por definir de la ley en cuanto a su entrada en vigencia se pidió fuera depurada antes de enviar el texto a la sala. De aquí al viernes nos haga llegar toda la propuesta ya sancionada, conversada con nuestros asesores, de tal manera que el día lunes sea una sesión muy cortita y para que despachemos este proyecto. Marina Rosenberg, embajadora de Israel, se presentó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado conforme a la invitación de esta instancia, al igual como se hizo con los representantes palestinos, para dar a conocer su perspectiva sobre la situación en Medio Oriente, tanto en aspectos generales del conflicto como en detalles particulares. La personera fue enfática en reiterar que el pueblo israelí busca y quiere la paz con sus vecinos. No hay día en Medio Oriente que no haya algún atentado y que gente muera. Y no hay un día que gente es desplazada o se convierten en refugiados y tratan de salvar a sus familias. Pero al final es la elección de seguir discutiendo, de seguir luchando, seguir la guerra, o tomar la decisión responsable, ir en el camino de la paz. Los representantes de las Fuerzas Armadas realizaron sus comentarios por el proyecto de nueva red de emergencias conocido como Nueva ONEMI ante la Comisión de Defensa. El Ejército, junto con pedir aclarar capacidades, roles y límites que les corresponden, indicó que ven el texto como un avance, pero con ciertos riesgos. Esto en gran forma por el financiamiento y la reposición de fondos sobre las nuevas labores, algo sobre lo cual también se hizo eco la Armada. Se estima que el proyecto en cuestión representa un necesario avance en la prevención y respuesta de emergencias, desastres
y catástrofes. Sin embargo, presenta riesgos para el desarrollo de capacidades y el alistamiento operacional del Ejército, de no mediar una clarificación del financiamiento y de la acción de la institución en la fase de respuesta. Se ha seguido insistiendo que exista claridad respecto de cómo se va a financiar el aporte de las Fuerzas Armadas, los plazos de devolución, entre otras cosas, a fin de poder despejar esta situación y darle tranquilidad a los comandantes en jefe respecto a que van a tener los recursos para poder realizar las tareas que tenían planificadas en el año y que obviamente se ven afectadas producto de tener que destinar recursos adicionales a la emergencia. Los senadores hicieron suyas las observaciones y se abrieron a poner plazos para restituir los montos involucrados en los despliegues. El Ministerio de Defensa dijo que el Fondo de Financiamiento Estratégico, unos $1.000 millones, puede compatibilizarse con esta ley, un trabajo que continúa y donde ya se anticipan puntos que deberán pasar a una futura comisión mixta. Y ahora le contamos que el senador Felipe Arboe sostuvo una reunión con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, donde, entre otros puntos, solicitó pausar la tramitación de uno de los proyectos de reforma a las policías. En visita al Palacio de la Moneda y por alrededor de una hora, el senador Felipe Arboe, junto con conocer el estado de avance de la agenda de reforma general a las policías, pidió al titular de Interior que suspenda temporalmente el trámite del texto que alude específicamente al Estatuto de las Fuerzas de Orden, ya que a su juicio hay aspectos que se deben corregir. Un enfoque que contemple los derechos humanos, capacitación a personal policial en terreno con participación de los gobiernos locales es lo que asegura se requiere potenciar, con énfasis en el respeto del Estado al Estado de Derecho. Apuntó el senador, entre otras cosas, quien además indicó que las propuestas fueron bien acogidas en el Ministerio del Interior, tanto por el titular de la cartera como también por el subsecretario. Cabe consignar que esta semana otro proyecto relacionado sobre protección a las policías se vería en la Comisión de Seguridad Pública, sin embargo, esto finalmente quedó sin efecto. Revisemos parte de las declaraciones. Le pedí al ministro y al subsecretario la posibilidad que retiren la discusión de hoy día en la Comisión de Seguridad del proyecto que establece el Estatuto de las Policías, porque creo que tiene observaciones en materia de derechos fundamentales que es importante corregir. Debo ser honesto, vi una muy buena disposición de parte del ministro, le manifesté que consideraba que era muy importante poner el pie en el acelerador, particularmente capacitar a la cantidad de funcionarios que hoy día hay en la calle, para que conozcan los nuevos protocolos y procedimientos, porque lo que no puede ocurrir es que tengamos otro episodio similar al del Sename o de violación de derechos humanos como que se ha dado con anterioridad. Es muy importante recobrar la paz social, pero se hace eso siempre dentro del marco del respeto de la ley y obviamente del Estado de Derecho. Y recuerde que toda la información que hemos revisado durante esta jornada usted la puede ampliar en senado.cl y también revivir a través de nuestras diversas plataformas, como por ejemplo el trabajo de las comisiones de la Sala del Senado en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde usted se puede suscribir, revisar además los programas que se emiten a través del canal del Senado. Todo eso usted lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Y ya hemos llegado entonces al final de la entrega noticiosa. Muchas gracias por haberse informado con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad.